Empezamos haciéndote la primera pregunta. ¿Qué actitudes se requiere para vivir con una mayor conciencia de nuestra divinidad, estando como estamos en un cuerpo físico? Bueno, pues yo creo que la primera actitud o disposición que podemos tener es darnos cuenta de que efectivamente estamos en un cuerpo físico, pero no somos el cuerpo físico, ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho, y os he dicho que la palabra iluminación, ¿no? Fundamentalmente significa un cambio de identificación. Es decir, que aunque estamos en un cuerpo físico y además tenemos la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que nuestros sentidos físicos solo nos permiten percibir eso, digo los sentidos físicos, ¿no? Pues claro, es muy fácil para nosotros darle realidad a eso, ¿no? Porque es lo que percibimos. Fijaros que en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que es muy difícil salirse de la simulación que él ha creado, ¿no? Para el ser humano es muy difícil salirse, precisamente porque el traje de buzo en el que nos encarnamos, al que le llamamos cuerpo físico, ¿no? Tiene unos sentidos que están preparados para solo observar una parte de la realidad, que es la parte de la realidad que podríamos llamar, o como Einstein llama, energía densa, ¿no? Pero todas las realidades de energías más sutiles no las podemos percibir del cuerpo físico y no las podemos percibir ni siquiera con las extensiones de un cuerpo físico, ¿no? Como puede ser un microscopio, un telescopio, lo que sea. Entonces son realidades que podemos experimentar sus efectos, pero no podemos verlas, ¿no? O tocarlas. Y entonces la primera disposición o actitud es comprender que existen otras realidades que no son las físicas, intentar hacerlas reales en nosotros, ¿no? Porque percibiendo sus efectos. Esa diría yo que es una actitud importante, ¿no? Otra puede ser el darnos cuenta de que precisamente esto es una escuela de los cuerpos sutiles, ¿no? Es una escuela de almas, que para aprender se encarnan en un traje de buzo, ¿verdad? Entonces, si eso es así, tenemos que aprender a aceptar lo que nos ocurre, porque lo que nos ocurre lo crea el universo para nuestras mejores oportunidades de aprendizaje, aunque esas cosas no sean agradables para el ego, ¿no? Entonces, una persona normal que no está avanzada, ¿no? En su crecimiento espiritual, pues lo primero que hace es que se identifica con la realidad física, ¿no? Y se ve a sí mismo como un ser físico en vez de como un ser espiritual. Y lo segundo que solemos hacer, al menos yo lo he hecho mucho en mi vida hasta que comprendí todo esto, es ir por la vida resistiendo lo que nos ocurre, ¿verdad? Porque a veces no es agradable para nuestro ego y lo resistimos en vez de aceptarlo y en vez de comprender la oportunidad que eso es, ¿no? Para nuestro crecimiento espiritual. Y por lo tanto, pues nos pasamos la vida en conflicto interno porque tenemos sentimientos negativos, emociones negativas, resistencias ante lo que ocurre y no es apetecible para nuestro ego. Porque no acabamos de comprender que como hemos venido aquí a aprender, lo más valioso que nos ocurre es precisamente aquello que nos quita la paz para que podamos ver dónde están nuestras limitaciones, ¿no? Y otra actitud importante, sería la tercera que te menciono, es intentar no echar la culpa, o sea, no culpar a nada de fuera de nosotros por cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Porque eso es otra vez lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? De forma ignorante o automática, pero hemos venido a aprender que cómo nosotros nos sentimos, nuestro estado interior solo depende de nuestra gestión interior, no depende de las circunstancias externas, ¿no? Y cuando realmente comprendemos eso, es cuando hacemos unos avances mucho más rápidos, ¿no? Porque ya por lo menos somos capaces de situar el problema donde está, ¿no? Que es dentro de nosotros y no fuera de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, hay más, por supuesto, actitudes y, ¿no? y disposiciones que se pueden hacer
para crecer más rápido, pero claro, tampoco podemos estar todo el día acordándonos de 14 cosas, ¿no? Entonces yo diría que esas tres, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pues tres de las actitudes y disposiciones principales que podemos entrenar, ¿no? Y con esos tres focos de entrenamiento, todos vais a observar que el crecimiento espiritual se hace mucho más rápido, ¿no? Esto no es una cosa, creo yo, opinable, ¿no? Si no fuese así, pues no hagáis ni puñetero caso, porque si estamos entrenándonos de forma correcta, tenemos que ver frutos, ¿no? Y yo creo que esos tres actitudes, ¿no? O sea, hacer real en nosotros la realidad espiritual, ¿no? Comprender que somos seres espirituales y no físicos, que todo está bien, que todo va a estar bien, que estamos en un curso de aprendizaje y aceptamos lo que nos es desagradable, que es la manera de dejar de sufrir. Eso va a poner más alta nuestra vibración y nos va a permitir recibir todavía más información, ¿no? Y por último, marcharnos a abandonar el paradigma de la víctima y pasarnos al paradigma de la autorresponsabilidad, ¿no? Y yo creo que si nos enfocamos en esas tres comprensiones y actitudes, vamos a ir más rápido, ¿no? Claro que luego tenemos que aprender a gestionar el pensamiento, tenemos que aprender otras cosas, pero esas tres son muy importantes, ¿no? Por centrarme en algo tangible y que podamos recordar siempre, ¿no? No sé, creo que esa es la Perfecto, respuesta. muchísimas gracias, Gonzalo. Una segunda pregunta. Ujú, Si no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Padre, ujú. entonces, ¿en qué lugar queda el libre albedrío? Bueno, esa pregunta me la hacen muchas veces. Sí, Pues señor. vamos a ver, el que no se mueva una hoja del árbol sin que eso sea la voluntad del Padre, es perfectamente compatible con el hecho de que tenemos libre albedrío. Porque yo pregunto lo siguiente, una vez que se mueve la hoja del árbol, ¿tú cómo reaccionas a eso? O sea, una cosa es que se mueva la hoja del árbol y otra cosa es que yo reaccione de una manera o de otra internamente, ¿verdad?, ante el hecho de que se está moviendo la hoja. Entonces, por ejemplo, si yo soy un deportista y me gusta jugar al golf y hay mucho viento y se mueven mucho las hojas, pues yo puedo aceptar que ese día no puedo jugar al golf, ¿verdad? O puedo enfadarme, resistirlo, ¿ves? Como soy libre, aunque la hoja del árbol se mueva o no se mueva, con independencia, ¿verdad?, de mi, por así decirlo, de mi voluntad, ¿no? El ser humano tiene dos tipos de libertad. Una es la libertad interna, que es precisamente cómo reacciono yo ante lo que ocurre, sabiendo que lo que ocurre es la voluntad de Dios. Nada puede ocurrir que no sea la voluntad de Dios. Y por lo tanto, esa libertad interna solo tiene un límite, que es el que yo le pongo, ¿no? Cuanto mayor es el nivel de conciencia, más libertad interna tengo para reaccionar de una manera o de otra. Cuando menor es el nivel de conciencia, más automáticas son mis reacciones, como los animales, ¿no? Más instintivas, más automáticas. Y luego tenemos una libertad externa, que es lo que nosotros queremos y decidimos hacer en el mundo, ¿no? Y esa libertad externa solo tiene un límite a su vez, que es la ley universal. Yo no puedo hacer nada que vaya contra la ley universal, porque eso significaría que a Dios se ha ido la creación de las manos, o significaría que puedo desorganizar el universo, ¿no? Entonces, si yo quiero pegarle un tiro a alguien, ese alguien solo va a recibir el tiro si él es correspondiente con recibirlo. O sea, generalmente el universo respeta lo que nosotros queremos hacer y nos permite hacerlo, pero no siempre. Hay veces que se encasquilla la pistola, ¿verdad? Y decimos, uy, qué suerte. No, suerte no existe en el universo, ¿no? Entonces, el hecho de que todo lo que ocurre sea la voluntad de Dios, como vemos, no anula para nada la libertad del hombre, ¿no? Porque podemos reaccionar de una manera o de otra ante la voluntad de Dios. Se muere un ser querido, que es la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a reaccionar?
Eso ya depende de nosotros, no de que se haya muerto el ser querido, ¿no? Tenemos un cáncer, ¿cómo vamos a reaccionar, ¿no? Entonces, como veis, no es para nada incompatible, insisto, el hecho de que todo lo que ocurre sea la voluntad de Dios con el hecho de que el hombre sea libre, ¿vale? Las dos cosas pueden coexistir perfectamente y de hecho coexisten. Muchas gracias, Gonzalo. Sí. Tenemos una pregunta, bueno, son dos preguntas que vienen al hilo precisamente de eso que estás comentando. Es cierto que tenemos libertad pues, para los sucesos que vivimos, experimentarlo y bueno, y reaccionar ante ellos, pero quizá de las cosas más dolorosas y más duras son las pérdidas de seres queridos, sobre todo si se producen de una manera trágica. Ante Ujú. esta cuestión de la pérdida trágica, inesperada de un ser querido, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lidiar? Y por otra parte, otra pregunta nos dice, ante este tipo de muertes repentinas, esas ideas que se escuchan también a nivel popular de que las almas quedan un poco en un bajo astral o vagando, ¿qué pasaría ante estas cuestiones sobre la muerte repentina, entre comillas, o trágica? Muchas gracias, Gonzalo. La primera pregunta tengo una respuesta clara y contundente. La segunda no tanto, pero te daré mi opinión, ¿vale? La primera es muy evidente, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, sea trágica, no trágica, o sea como sea, nuestra actitud espiritualmente correcta es la aceptación. Y la aceptación es muy difícil hacerla si no hay una comprensión espiritual previa que te ayude a aceptar, ¿no? ¿Qué tenemos que comprender? Pues lo que tenemos que comprender es que, nuestro ser querido no se ha muerto. No hay ningún alma que se muera. Entonces, por lo tanto, solo se muere el traje de buz, ¿vale? Entonces, depende cómo nosotros veamos al ser querido. Si lo vemos como un alma, pues ahí no ha pasado nada. Si lo vemos como un cuerpo, es cuando pensamos que se ha muerto, ¿no? Hay una autora española que a mí me gusta alguna de las cosas que dice, ahora mismo no me acuerdo bien del nombre, pero tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque dice, la muerte no existe, solo existen distintas formas de estar vivo. ¿Ves? Entonces estamos vivos con cuerpo y a veces estamos vivos sin cuerpo, pero seguimos estando vivos, ¿vale? Porque la individualidad está en el alma y no en el cuerpo. Segundo, además de esa comprensión, tenemos que comprender que nuestro ser querido está mejor muerto que vivo, ¿vale? Porque muerto ya ha salido del colegio, está de vacaciones, está, ¿sabes?, descansando, recuperando energía, está en su casa, ¿verdad? En una casa que es mucho mejor que este internado. Y por lo tanto, si realmente quisiéramos lo mejor para nuestros seres queridos, lo que deberíamos de querer es que hicieran sus cursos lo más rápido posible. ¿Para qué perpetuarse en el internado, no? Entonces nos damos cuenta de que si amamos a alguien, queremos lo mejor para ese alguien, aunque sea sin nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el único problema con la muerte de un ser querido es nuestro apego. Es que cuando estamos metidos en el traje de buzo y estamos practicando más el cariño que el amor, ¿no? Pues claro, queremos tenerle al lado, queremos poder compartir con ese ser, queremos, pero eso es nuestro problema, no es problema del ser querido ni problema de Dios, ¿no? Entonces, creo que con todo este tema de la muerte está produciéndose ya, ¿no? A través de los estudios cercanos a la muerte y de otras investigaciones científicas, un cambio de actitud, ¿no? Hasta ahora veíamos la muerte como un gran problema y yo creo que poco a poco se empieza a ver la muerte como una gran liberación, ¿no? Hemos salido del internado. O sea, eso es como quizá contestaría a la primera pregunta, ¿no? El tema de la segunda pregunta es interesante porque ahí hay mucho tipo de opiniones, ¿no? Y la opinión que tú, Carmen, has, bueno, puesto en la mesa con la pregunta, pues es una de ellas, ¿no? Que a veces cuando el alma, o sea, cuando se produce una muerte súbita, inesperada, ¿no? Incluso para la persona que muere, pues el alma se queda un poco desorientada durante un tiempo, ¿no?
no sabe bien qué ha pasado, ¿no? Sin embargo, escuchas otras experiencias cercanas a la muerte, pues de gente que ha muerto, ¿no? Un accidente súbito, ¿no? De tráfico o de otro tipo. Y de repente el alma, pues inmediatamente va a la luz y el túnel y lo que, ¿sabes? Con independencia del tipo de muerte, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo no tengo una experiencia personal, ¿no? En que sea de una manera o de otra, pero tiendo a pensar por lógica, o sea, ya sabéis que siempre digo, y esto sí estoy seguro, que la espiritualidad es transracional, pero nunca irracional. O sea que todo lo que ocurre en el mundo del espíritu trasciende la razón, pero no la anula, ¿no? O no la... Entonces, para mí lo más razonable es pensar que el tipo del muerte, o sea, que el tipo de desprendimiento del alma del cuerpo, ¿no? En el momento de la muerte, también depende mucho del nivel de conciencia que hemos alcanzado vivos, ¿no? O sea, para una persona que tiene un gran desarrollo espiritual, ella comprende todo esto de lo que estamos hablando, que lo practica en su vida, que no le tiene miedo a la muerte, pues creo que la experiencia de ese alma, ¿no? Con la muerte física es distinta de la experiencia de un alma, pues que no ha alcanzado ese nivel, ¿no? O esa comprensión. Pero eso lo creo por lógica, ¿eh? No porque yo haya tenido o tenga ninguna experiencia en concreto donde os puedo asegurar que es así o es asado, ¿no? Sé que hay testimonios de los dos tipos, pero el hecho de que haya en ese sentido distintas experiencias de... O sea, creo que otro de los estudios que habría que hacer es, oye, ¿cuál es el nivel de conciencia que ha alcanzado ese alma que se ha quedado desconcertada después de la muerte, observando la vida pasada de la persona? ¿Y cuál es el nivel de conciencia que ha alcanzado ese alma que, bueno, que viaja fácilmente hacia la luz, ¿no? Con independencia de las circunstancias de la muerte. Y creo que si se hicieran esos estudios, se llegaría a esa conclusión, pero esos estudios todavía no se han hecho, ¿no? Entonces, pues no sé, realmente no sé cómo contestar a esa pregunta de manera diferente a como lo he hecho, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta, son dos Mm, preguntas también porque vamos uniéndolas para que se puedan claro. hacer preguntas y todo el mundo pueda sentirse respondido. Y nos hablan en estas preguntas sobre la cuestión de que cuando vamos trabajando, conociendo las leyes universales, nos damos cuenta que cuando hay sufrimiento o cuando, bueno, no me gusta o tengo dificultades es porque de alguna forma me salgo o estoy transgrediendo algo de las leyes, pero a veces me cuesta mucho saber exactamente el qué. Es decir, una gran pregunta es, ¿qué me trae a mí esta circunstancia? ¿Por qué a mí me toca esto? Y conecta con otra pregunta en la cual muchas personas se acaban que hace una mirada un poco envidiosa de, bueno, ¿ya por qué a este no le pasan las mismas cosas, a mí me pasan más? ¿Porque esta persona tiene recursos, porque yo no? O salud, etcétera. Se produce como esa comparación, pero al final es una incomprensión en el fondo de qué me trae esto para mí, por qué tengo que vivir esto. Ok. Vamos a ver, sobre la primera pregunta, es verdad que a veces, ¿verdad? Hay un refrán en inglés, ¿no? Sobre la espiritualidad que dice, The mind always wants to figure it out, ¿no? O sea, la mente siempre quiere comprender todas las razones por las que pasa esto, aquello, tal, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Porque eso es una de las características de la mente y por lo tanto unas características del ego que quiere estar en control, ¿no? Entonces, pero es verdad que a veces no sabemos todas las razones, ¿verdad? Por las que nos ocurren ciertas cosas, porque en mi opinión hay como dos motivos principales, ¿no? Uno puede ser un motivo kármico, porque claro, nosotros no conocemos las experiencias o las cosas que hemos hecho, nos han ocurrido, ¿no? En vidas pasadas, ¿no? O en experiencias anteriores, que ahora por razones kármicas, pues tenemos que, de alguna manera, vivir para aprender o lo que sea. Y luego, todo lo que nos ocurre sabemos que va dirigido al aprendizaje del alma, ¿no? Y el aprendizaje del alma es aprender a mantener la paz interior imperturbable
ante cualquier situación externa, ¿no? Cuando ocurre algo que nos altera un poco o que nos quita la paz, pues ya sabemos inmediatamente que eso es una experiencia de aprendizaje, porque si no lo fuera no nos quitaría la paz, ¿vale? Entonces, ¿cuál es exactamente la experiencia de aprendizaje y por qué eso y no otra cosa y tal? Bueno, pues eso ya a veces es difícil de discernir, pero lo que es fácil de discernir es el objetivo principal, ¿no? Que es que aprendamos a mantener la paz ante cualquier circunstancia externa. Eso en cuanto a la primera pregunta, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, eh, no tiene sentido compararse con nadie, ¿no? Porque, primero, todos nosotros hemos hecho o vamos a hacer más de un curso. Hay cursos que resultan más fáciles que otros por diseño, por lo que sea, ¿no? Pero yo te creo que todas las almas, antes o después, ¿verdad? Pasan esencialmente por el mismo tipo de experiencias, ¿no? Uno lo puede hacer antes, otro lo puede hacer después, pero al final creo de verdad que todos vamos a tener una vida en la que tenemos muchos recursos económicos porque hay que aprender a gestionarlos bien cuando se tienen. Creo que todos vamos a tener vidas en las que tenemos menos recursos económicos porque hay que aprender a estar feliz pues también sin tanto recurso económico. Hay vidas en las que vamos a tener salud, hay vidas en las que vamos a tener más enfermedades, hay vidas en las que hemos experimentado la violencia física, vidas en que ya no nos toca esa experiencia porque ya hemos superado ese estado de conciencia. O sea que creo que para realmente poder compararnos unos con otros, tendríamos que tener una visión mucho más amplia, ¿no? O sea, de quiénes somos nosotros, qué cursos hemos hecho y qué cursos nos quedan por hacer, ¿no? Entonces, oye, a lo mejor yo estoy teniendo en esta vida una vida más difícil, pero luego la siguiente pues la tengo más fácil y al revés, una persona la está teniendo más fácil ahora y tendrá más difícil la siguiente. No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que si Dios existe, y yo parto de esa premisa, Dios es amor, ¿no? Y parto también de esa premisa. Si Dios no existe o Dios no es amor, todo lo que yo digo no sirve para nada porque está construido sobre esos dos pilares, ¿no? Entonces, Dios es infinitamente justo, ¿no? E infinitamente misericordioso. Y por lo tanto, Dios le va a dar a cada alma lo que ese alma le conviene en ese momento para darle la mejor oportunidad de crecimiento. Y por lo tanto, cuando a veces nos comparamos con otras personas desde el punto de vista de la comodidad. Ah, mira qué vida más cómoda lleva esta persona y yo, sin embargo, llevo una vida más complicada. Sí, pero es que eso no es lo que define la eficacia de una vida, ¿no? Lo que define la eficacia, a lo mejor es al revés. Mira, esta persona tiene una vida más cómoda y está avanzando menos, mientras que yo tengo una vida más complicada, pero eso me permite avanzar más espiritualmente, ¿no? El objetivo de la vida es avanzar espiritualmente. Entonces, si vamos a evaluar unas vidas y otras, pues evaluemos quién tiene la mejor oportunidad para las mejores circunstancias para avanzar más rápido. No necesariamente es mejor quien tiene las experiencias más cómodas, ¿no? Por ejemplo, un niño gifted que va al colegio, seguro que es más cómodo para él hacer un curso normal y corriente, como todos los demás, y es más incómodo y más esforzado y más difícil, pues hacer cursos especiales o avanzados. Pero ¿cuál de las dos circunstancias le permiten a ese niño aprender más o avanzar más, ¿no? Entonces, la comodidad no es el criterio, ¿no? Para evaluar unas circunstancias, sino que el criterio para evaluar unas circunstancias son la oportunidad de crecimiento que proporcionen, ¿no? Esa es mi opinión. Y por lo tanto, creo que ahí no debe haber problema. Yo creo que una vez le escuché a un maestro espiritual, me parece que fue a Gerardo Smedling, ¿eh? O sea, decir que es inútil compararnos con otros, que si nos queremos comparar con algo, que nos comparemos con nuestro antiguo yo, ¿no? Y creo que es una frase muy sabia. Entonces, pues oye, ya sabéis que en la creación hay diversidad dentro de la unidad. Es verdad que todos somos uno,
pero es verdad que somos a la vez somos individualmente diversos. Eso digo a nivel de alma, pero luego ya cuando nos encarnamos somos más diversos todavía. Unos somos hombres, otros mujeres. En esta experiencia yo a lo mejor en otra he sido mujer y tú has sido hombre. ¿Y qué? ¿Sabes? Pues ahí tenés la balanza, ¿no? Entonces, o rubio, o moreno, o con este talento o el otro talento, pues a lo mejor yo en otra vida he tenido un gran talento musical y ahora en esta vida no tengo ningún talento musical y tengo otro tipo de talento, ¿no? O sea, como tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Y coger toda la información del reino humano antes de graduarnos, pues todos tenemos las circunstancias iniciales perfectas para el curso que a nosotros nos toca hacer, ¿eh? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar esas circunstancias y jugar con ellas y utilizarlas y no estar pensando, es que podía haber sido más alto o más guapo o más lo que sea. Bueno, sí, pero lo que me ha tocado y yo he elegido además antes de venir, porque todos aceptamos el curso antes de venir, porque el amor nos enseña por imposición, es lo que he elegido, ¿no? Y si yo qué sé, si yo soy tuerto, pues es porque he elegido tener ese problema físico, e intentar, ¿sabes? Sobrellevarlo y trascenderlo y hacer vida normal con ese problema y ya está, y no ha pasado nada y agradezco al universo que eso sea así y ya está, ¿no? Porque eso me ha dado oportunidades de crecimiento que a lo mejor si hubiera tenido los dos ojos, pues no hubieran sido las mismas, ¿no? De superación o de lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que estar felices con nuestras circunstancias porque son las que nos han tocado. Imagínate que incluso las circunstancias negativas son producto de nuestros errores del pasado, que, bueno, pues también eso está previsto en la ley, ¿no? Tenemos que cometer errores para crecer. Los errores que yo he cometido en el pasado me han llevado a donde estoy hoy, para bien o para mal, y los aciertos que he cometido en el pasado también me han llevado a donde estoy hoy, ¿no? Entonces, por lo tanto, donde estoy hoy es perfecto y es producto de mis necesidades de crecimiento actuales, ¿no? Y mis necesidades de crecimiento actuales también dependen de lo que yo he aprendido o no he aprendido en los últimos años, ¿no? O qué actitudes he tenido o he dejado de tener. Por lo tanto, yo también soy autorresponsable de mi crecimiento y por lo tanto soy autorresponsable de lo que me ocurre. Porque si no necesitara crecer, no me ocurriría eso, me ocurriría otra cosa. Y creo que esa es la manera que tengo de responder a esa pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Perfecto, bien claro. Los que han levantado la mano, vamos a pasar las preguntas de último, ya que tenemos preguntas que nos han mandado antes, pero sí le vamos a darle tiempo que hagan sus preguntas. Otra Vale. pregunta, Gonzalo. Mm, Igual que el efecto placebo es en la medicina, sí, ¿ocurriría lo mismo si manifiesto otras cosas? Con el efecto placebo mucha gente se ha sanado. Entonces, sí, sí. ¿ocurriría lo mismo que en otros Sí. tipos de materia, en Bueno, otros vamos a tipos? ver. Sí, sí, entiendo la pregunta. Vamos a ver. Ujú. Una vez más. Con el efecto placebo la gente se ha sanado, pero que realmente el que le ha sanado es la ley, ¿no? Entonces estaba en la ley que esa sanación se pudiera producir, ¿no? El efecto placebo lo que viene a demostrar, en mi opinión, es el gran efecto, ¿no? Que puede tener la mente sobre el cuerpo, ¿no? Y por lo tanto, ese efecto de la mente sobre el cuerpo no se limita solo a la salud física, se abarca otros campos y circunstancias. También puede ser sobre las emociones, sobre los sentimientos, ¿no? Sobre muchas cosas, ¿no? Entonces sí, claro, pues si nosotros tenemos una mente positiva y una mente en confianza y una mente que confía en Dios y una mente que cree que las cosas se pueden arreglar, pues estamos facilitando de alguna manera, ¿verdad? Que eso sea así, porque estamos resistiendo menos la situación, ¿no? Y entonces eso, como dice Gerardo Smelling, la aceptación de la realidad siempre produce dos efectos inmediatos, ¿no? Uno es que ganas paz interior, eso es, digamos, incontestable, ¿no? Pero el otro es que cambia la situación por sí sola porque ya no tiene más que enseñarte. Y como hemos dicho siempre, la eficiencia es uno de de las características de la sabiduría. Entonces, estoy seguro que Dios no va a malgastar
tiempo, ni eventos, ni energía en situaciones que no necesitemos para crecer, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros ya no necesitamos algo para mantener la paz, por lo tanto hemos crecido, ¿no?, en ese algo, pues no tiene por qué perpetuarse la circunstancia, ¿no? Y sí, creo que el efecto placebo no solo afecta al cuerpo físico de la medicina, sino que afecta a muchas otras cosas más de nuestra vida, ¿no? Perfecto. Mira, hay dos preguntas que nos habla de cuestiones tradicionales de la iglesia. Una es lo que qué opina de la resurrección de los muertos y la otra de qué opina sobre la creencia del demonio o del exorcismo. Y estas cuestiones todavía la iglesia las sostiene. Sí. Tú que estás metido en este mundo, quizás un Sí. poquito, ¿cómo está manejando la iglesia esto? Estas dos Bueno, concepciones, ¿no? sí, sí, sí. Vamos a ver. Una vez más, lo que voy a decir lo voy a decir con todo respeto, ¿verdad? Y con toda humildad, en el sentido de que yo puedo estar equivocado, pero tú me estás preguntando mi opinión, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Yo creo que la resurrección de la carne es imposible. Vamos, no es que lo crea yo creo que ya los últimos tres papas ya lo han dicho, ¿no? Entonces ellos ahora están, o sea, como llevan siglos, ¿no?, hablando de la resurrección de la carne, pues ahora lo que dicen es que lo que resucita es una carne espiritualizada, ¿ok? O un cuerpo espiritual, ¿vale? Espiritualizado. La carne, no, como tal, no puede resucitar porque en las dimensiones de más alta vibración, un cuerpo de carbono simplemente se quemaría. O sea, tú pon tu dedo en una llama de una cerilla y verás lo que tarda en quemarse, ¿no? Entonces, eh, no, o sea, yo creo que no hay resurrección de la carne. Porque además, si hubiera resurrección de la carne, ya empezamos a hacernos 800.000 preguntas, ¿no? Pues ¿cuál de las muchas carnes que hemos tenido? ¿A qué edad de la carne? ¿No voy a resucitar ahora a los 68 años o resucitaría la carne como cuando tenía 34? No sé, ¿sabes? Nos metemos ya. Es más, el propio Jesús en el Evangelio parece indicar que no hay resurrección de la carne, ¿no? Porque hay un pasaje del Evangelio que recordáis donde le preguntan a Jesús, eh, ese hombre que tenía 7 esposas, ¿no? Que murió una, se casó con la hermana, murió esa, se casó con la otra, tal cual, y al final se casó con 7 mujeres, pues que habían fallecido las 7, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces le preguntan a Jesús cuál de esas 7 será su mujer en la vida eterna, ¿no? Y Jesús contesta diciendo que en la vida eterna seremos como ángeles, ¿no? Y no tendremos maridos ni mujeres, ni... O sea, claro, lo que viene a decir Jesús, seréis espíritus, no seréis carne, ¿no? Y los ángeles no tienen mujeres, ni esposas, ni amantes, ni nada de eso, ¿no? Eso se tiene cuando se tiene carne, ¿no? Pero no cuando se vive en el espíritu, ¿no? Entonces, creo que es imposible la resurrección de la carne. Creo que, además, es un poco trágico que la Iglesia siga, en mi opinión, insistiendo en eso de alguna manera, porque en el fondo eso lo que nos hace es darle más importancia al cuerpo físico de la que le debemos dar. Si hemos dicho antes que la iluminación es cambiar de identificación al alma, ¿no? Y vivir desde el alma, pues si le seguimos dando mucha importancia al cuerpo físico, se nos va a dificultar esa labor, ¿vale? Bien. Esa es la primera, pero creo que la Iglesia tiene, por desgracia, problemas de cosmovisión, se llama, ¿no? Que tiene que corregir porque no se puede ir contra la ciencia, ¿no? Y además hay que ser consecuente con el mensaje de Cristo, ¿no? Pero esa es mi opinión. Dicho eso, la segunda pregunta, la del demonio. Bueno, vamos a ver. Esto es un razonamiento muy lógico, ¿no? Tú ya sabes que la Iglesia piensa que el demonio es un arcángel que por soberbia se rebeló contra Dios porque quería ser como Dios, ¿no? Esa es la explicación que la religión nos da sobre el origen del demonio, ¿no? Luego hay otros autores y maestros espirituales, por ejemplo Schmeling y otros muchos, que dicen que no existe el demonio, que lo que hay es un arcángel que se llama Lucifer,
y que, claro, a veces pensamos que es el demonio porque Lucifer es el arcángel encargado de la pedagogía y por lo tanto es el que nos pone, pues eso, todas las trabas, problemas, dificultades en las que tenemos que caer, las tentaciones, no sé qué, para que podamos crecer, ¿no? Pues es la visión de algunos maestros espirituales que, como ves, es distinta que la de la Iglesia. La visión de la Iglesia sobre el demonio a mí me resulta un poco incoherente en este punto, ¿no? Fíjate que un padre de la Iglesia, como es San Pablo, tiene una frase muy famosa que dice, el descubrimiento del reino interior, que es lo mismo que decir la iluminación, te liberará del sufrimiento, del pecado y de la muerte, ¿no? Entonces, claro, para liberarte del pecado te tiene que liberar de la tentación. Entonces, un arcángel no puede ser arcángel si no está iluminado. Y entonces, claro, según San Pablo, un iluminado ya está liberado de eso. Dentro de la propia iglesia, como ves, pues hay grandes figuras que piensan de manera distinta, ¿no? Otro argumento. Pero imaginémonos que el demonio es lo que dice la iglesia que es, un ser espiritual que se ha revelado, ok. Entonces yo me hago las siguientes preguntas lógicas, porque, insisto, la espiritualidad no puede no ser lógica, ¿va? A ver, si el demonio existe, ¿quién lo ha creado? La respuesta es Dios. ¿Y Dios no ama todo lo creado porque Dios es amor? Pues la respuesta es sí. Entonces Dios ama al demonio, por mucho que el demonio sea demonio, porque ha sido creado por él, ¿no? Bien, entonces yo tengo que unirme a Dios, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que amar todo lo que Dios ame. Pues sí. Entonces yo tengo que amar todo lo creado, incluido el demonio. ¿Vale? ¿Y qué significa amar? Pues que le deseo lo mejor y que si un día puedo serle de servicio, pues lo seré. Ahora, mientras sea un ser negativo, que lo único que quieras, pues mantenerlo apartado, ser prudente, pero no miedoso. Porque el demonio no puede hacer nada que Dios no quiera. Igual que una hoja del árbol no se puede mover si Dios no quiere. Por lo tanto, si el demonio me acaba haciendo algo, pues será porque Dios ha querido que yo pase por esa experiencia como parte de mi crecimiento. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más me da que me lo haga el demonio que me lo haga Pepito el de los palotes, ¿no? Entonces, el instrumento que Dios use, pues a mí ya me da un poco más igual, ¿no? Entonces, creo que el tema del demonio es un tema que debe de cambiar. Yo creo que el verdadero demonio es el ego desbocado, que todos tenemos a veces, y es el que nos mete en todos los problemas que nos metemos, ¿no? Y cuando deja de existir el demonio, claro, como cuando se trasciende el ego, como dice San Pablo, cuando se descubre el reino interior. Entonces, como ves, pues para mí el tema del demonio, sea lo que sea, es irrelevante. Simplemente, como con todo lo demás, tengo que ser prudente y no, ¿sabes?, facilitarle ninguna labor si es que viene con mala intención. Pero mi manera de pensar está más próxima a la de Smedley, ¿no? Yo creo que es imposible que un ángel se revele. Y si no es un ángel, pues el demonio tampoco tiene tanto poder, porque sería un ser físico, ¿no? Sí, ya los tenemos, ¿no? Los terroristas, el putillo que sea, ¿no? Pero no son demonios, simplemente son seres humanos con un poder limitado y un bajo nivel de conciencia, ¿no? Hay más problemas de cosmovisión en la Iglesia que esos dos. Por ejemplo, el pecado original, ¿no? Que ni existe ni puede existir, pero gracias a Dios, eso ya lo ha dicho el prefecto de la Congregación de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, ¿no? Que ha escrito un libro que se llama Gracia y Pecado Original, donde afirma que, claro, que la explicación tradicional del pecado original hoy ya no se puede sostener porque va contra la ciencia, ¿no? Entonces, claro, nosotros no venimos de una pareja, ¿vale? Venimos de múltiples parejas que empezaron a desarrollar el ego, ¿no? Pero el comer de la ciencia del bien y del mal, que significa el dualismo, ¿no? Eh, es algo que se genera con el ego, pero la generación del ego no es un castigo de Dios por habernos comido una manzana contra su permiso. El desarrollo del ego
es un regalo de Dios para que podamos seguir evolucionando, porque si no, no seguiríamos al nivel de los animales, ¿no? O de los bebés, ¿no? Entonces, claro que hasta que no hay ego, no hay capacidad de pecar, entre comillas, ¿no? Porque claro, un animal no se confiesa, ni un perro tampoco, ¿no? Perdón, ni un bebé tampoco. Pero esa capacidad de pecar es lo que me permite evolucionar más alto, ¿verdad? Entonces, como ves, el ego no es un castigo, el ego es un regalo para que podamos seguir evolucionando, por mucho que a veces utilicemos mal ese regalo, ¿no? Y utilizar mal ese regalo nos haga sufrir. Entonces, por eso el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento. En fin, yo creo que hay, no quiero seguir porque hay alguna otra, ¿no? Pero hay algunos asuntos de la cosmovisión que la Iglesia tiene que revisar y evolucionar, ¿no? De la misma manera que hace, yo qué sé, 600 años o más, pues la Iglesia pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y que el Sol giraba alrededor de la Tierra y el resto del universo también. Y vino Galileo y les dijo, miren por el microscopio, por el telescopio, pues no quisieron mirar al principio, pero luego no les quedó otra y ahora ya todo el mundo sabe que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no ha pasado nada, ¿no? Con el amor, ni con Dios, ni con nada, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo hay cosas que son contextuales y cosas que no lo son. Entonces, si la Iglesia dice Dios existe y Dios es amor, eso va a ser válido, en mi opinión, para toda la eternidad. No va a haber ciencia posible ni avance posible que cambie esa idea, ¿no? Ahora, si la Iglesia dice que, yo qué sé, que las almas que se portan mal, porque el pecado es una ofensa a Dios, pues eso sí va a cambiar, porque claro, si Dios fuera ofendible, no sería Dios, ¿no? Entonces, vamos avanzando en el, digamos, conocimiento y hay algunas explicaciones que hoy ya no se sostienen, ¿no? Pero esas explicaciones, lo que no se sostiene no es que sea algo central al mensaje de la Iglesia, ¿no? Porque el mensaje central de la Iglesia es que Dios existe, que Dios es amor, que todos somos hijos de Dios y que estamos aquí para santificarnos, ¿no? Y eso es una verdad como un templo. Entonces, ¿qué más me da a mí la resurrección de la carne o no? ¿O me entiendes? O sea, son cosas que, bueno, que si hay que cambiarlas, pues se cambian porque no van contra el mensaje central. O sea, hay un mensaje central de la Iglesia que en mi opinión es verdadero e incambiable y luego se han sacado de la manta una serie de cosas de cosmovisión y ahí pues no nos va a quedar otra que rectificar porque vamos a tener prueba en, vamos, porque ya tenemos prueba en contrario, ¿no? O sea que no, ¿qué le vamos a hacer, no? Otra es la experiencia sucesiva del alma, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues tranquilidad. Ya lo saben y veremos a ver qué hacen con ello y cuán rápido, ¿no? Y cómo cala hacia abajo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Efectivamente, como comentas, y un poco por Sí, sí, lo que claro. decimos siempre, que también conforme se van alejando esas normas o esas ideas del mensaje inicial temporalmente, pues más se desvirtúan, como el hecho, por ejemplo, de la resurrección de la carne, que se incluye a partir del Concilio de Cartago, que es el año 383, que en realidad es que ya han pasado un montón de siglos. O sea, no es un tema central, como bien dicen, ni del mensaje evangélico, ni de la propia, no sé, idea central o el mensaje de Jesús. Así Yo que creo, el consejo que os doy en este punto es, primero, eh, atender a los místicos a la hora de interpretar el Evangelio, ¿no? Escuchar lo que te ha que decir San Juan de la Cruz, San Agustín, San Pablo, San Basilio de Cesarea, en fin, los místicos, ¿no? Los que tienen otro grado de comprensión, los que han cambiado de percepción, ¿no? Y escuchar menos a los teólogos, porque lo que dice Carmen, en mi opinión, es ciertamente correcto. La Iglesia ha tenido varios concilios, uno en el 300 y pico, luego el de Nicea, corrígeme Carmen, pero creo que fue en el 400 y pico, ¿no? El de Constantinopla. O sea, que ha habido varios concilios. ¿Qué pasaba? Que a los concilios no iban los místicos a discutir, iban los teólogos
y tenían una discusión a nivel mental, ¿no? Y claro, la mente no está hecha para comprender a Dios ni para, ¿sabes? Para eso está hecha la contemplación o la intuición, ¿no? Entonces, fíjate que en el libro Espiritualizarse, Rafa Domingo y yo decimos en una de las máximas, la mejor teología la hacen los místicos, claro, porque es que utilizar la mente para investigar a Dios es como si yo intento utilizar, siempre lo he dicho, como si intento utilizar la nariz para escuchar sonidos, ¿no? Pues mal voy. Los sonidos los escucho por la oreja, por la nariz capto olores, ¿no? De la misma manera, la mente no está hecha para ese tipo de cosas y yo creo que lo que dice Carmen es muy importante de comprender. O sea, por eso los grandes maestros siempre han dicho que nos fijemos en los primeros cristianos, los que estaban más próximos a la fuente del mensaje, ¿no? O en todo caso, que nos fijemos en los místicos. Fijaros que todos los místicos de todas las religiones han tenido problemas con sus religiones, porque claro, no han dado validez a esas construcciones de los teólogos que han venido después, ¿no? Por ejemplo, San Juan de la Cruz estuvo en la cárcel, ¿no? Creo recordar, ¿no, Carmen? Claro, y además acusado de budista. Meister Eckhart, pues casi lo echan del convento, ¿no? Y ha sido el místico más importante que hemos tenido. Hombre, recientemente le ha ocurrido a Willy Jäger, ¿no? Y a otros, ¿no? Pues claro, dice, pero ¿qué me está contando usted de la resurrección de la carne? Pero si Jesucristo de lo que habló fue de la resurrección al espíritu, que nada tiene que ver con la carne. O sea, es ese cambio de identificación de que somos cuerpo a que somos almas. Eso se llama resurrección al espíritu. ¿Vale? Y por lo tanto, o sea, todo lo demás son malas interpretaciones que han traído a la palestra los teólogos y luego además para mantener el control lo han convertido en dogma y tener dogmas en las religiones es los peores errores que podemos cometer porque muchos de esos dogmas se van a demostrar falsos en el futuro, no solo de nuestra religión, de todas. ¿Por qué? Porque un dogma es un concepto. Y la filosofía sabe que los conceptos, por naturaleza, por ontología, son siempre provisionales, tanto en su significado como en su valor. Si no, no serían conceptos, ¿no? Entonces, creo que esa es la respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nos quedan por aquí solo un par de preguntas brevemente para poder dar paso a alguna mano levantada. Una de las preguntas que muchas veces te han repetido, pero bueno, nos las siguen haciendo, es sobre esta cuestión que interesa mucho a la gente, a todos nuestros seguidores y la gente que estudia estos temas, sobre ese concepto, esa idea de la aspiradora, ¿no? De la Sí. comprensión espiritual como mecanismo de limpieza también psicológica. La pregunta en concreta es que en toda esta cuestión de la aspiradora, que decimos siempre, ¿dónde quedaría la terapia psicológica clásica? Bueno, vamos a ver. Gracias. Entonces, sí, sí. O sea, la terapia psicológica clásica, oye, pues siempre es mejor que no hacerla. O sea, por terapia psicológica clásica, supongo que te refieres al método del psicoanálisis, ¿no? En la pregunta, que es el método clásico psicológico, ¿no? Bueno, pues oye, yo no tengo nada en contra de la terapia psicológica clásica, siempre y cuando comprendamos que esa terapia clásica psicológica es más lenta. Yo a Barcelona, como siempre digo, puedo ir andando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en coche, puedo ir en avión. Si voy andando tardo más que si voy en bicicleta y en bicicleta más que en coche y en coche más que en avión. Ahora, si no me importa tardar, pues me puedo ir dando un paseo y no pasa nada, ¿no? Entonces, mejor arrancar hacia Barcelona que quedarme quieto aquí, ¿no? Aunque sea andando, ¿no? La terapia psicológica clásica tiene un problema para mí, ¿no? Y es que trabaja solo a nivel de percepción o a nivel mental. Y la terapia psicológica clásica no está dirigida a trascender el ego, sino que está dirigida a perfeccionar el ego. ¿Ok? Lo cual no es malo, porque entre otras cosas, un ego se trasciende más fácil si está más perfeccionado. Pero no digamos que la terapia psicológica clásica, en mi opinión, no es ni lo suficientemente rápida ni lo suficientemente ambiciosa a la hora de ayudar a una persona, ¿no? Vamos a ver, Heisenberg
que es premio Nobel de física, pero era un tío muy listo, dijo una frase que a mí me encanta, es una de las frases que más me gustan y que más ayudan a la gente cuando la escuchan, ¿no? ¿Y qué es esta, no? Dice, cuando se cambia la perspectiva, es decir, el punto de observación, cambia la percepción. Y cuando cambia la percepción, cambia la experiencia. Entonces, la terapia psicológica clásica trabaja a nivel de percepción, pero la percepción puede tardar mucho en cambiarse. Es mejor irse más para arriba y cambiar la perspectiva, que es lo que hace un maestro espiritual, no un psicólogo, ¿vale? Un maestro espiritual te dice, oye, que eres un alma y que esto es una escuela de almas, ¿eh? Que tienes que ver todo desde ese punto de vista. Y tú dices, joder, es verdad. Entonces, claro, ya este problema ya no es tanto problema. No, pues acabó. Digo, mientras que a nivel de percepción, oye, tal cual, sí, uf, te tiras ahí años, ¿no? Entonces, por eso uso el método, el ejemplo de la aspiradora, que me parece útil, ¿no? Porque la terapia clásica consiste en ir de alguna manera levantando trauma uno a uno, sacándolo a la luz, ver de dónde viene, si fue tu padre, si fue tu madre, si fueron vidas pasadas, si fue tu marido, si fue tu hijo el que te lo causó, si fue tu amigo, lo que pasó. Primero entiende lo que pasó, luego y luego ya lo vamos ordenando y tal. Digo, oye tú, mucho más rápido. ¿Qué más da de dónde viene el trauma? El trauma era perfecto y necesario para que tú crecieras. Ahora ya has crecido, pues ya no hay trauma, se ha acabado. ¿Qué más da de dónde viene, no? Esto es un poco como si yo llego a casa corriendo porque tengo que poner la mesa porque me vienen 10 invitados a comer, ¿no? Y llego a la cocina y me encuentro que todos los platos están sucios. Y entonces, ¿de qué me sirve en ese momento empezar a preguntarme quién los ensució, quién no los ha lavado? ¿Quién? Lo mejor es que los meta corriendo en la plato, los ponga en la mesa y luego ya veré, si quiero enterarme quién los ensució, ¿no? Pues lo mismo pasa con el psicoanálisis, ¿no? Y entonces yo lo veo de esa manera, ¿eh? Bueno, no es que lo vea de esa manera, es que aquí sí que tengo experiencia para mí incontrovertible porque para bien o para mal, llevo más de 10.000 horas de terapia a las espaldas, ¿no? Que la gente con un cambio de perspectiva arregla el problema rapidísimo. Sin un cambio de perspectiva se puede tirar años. Mira, voy a poner un ejemplo quizá muy crudo, ¿no? Y muy concreto, ¿no? De que esto es así. Lo he contado alguna vez, pero no sé si os lo he contado a vosotros, ¿no? Si os lo he contado a vosotros, me disculpáis por repetirme, ¿no? Pero vamos a ver. Hace un tiempo me llama una señora pidiéndome si puedo recibir a su hija, ¿no? Y le digo que sí, que hombre, ¿qué pasa, no? Y me dice, bueno, pues que ha tenido un intento de violación en grupo, ¿no? Y que por el shock de la experiencia, pues que se le cayó el pelo. Y que llevaba a la niña, la chica, que tenía 22 años o así, pues 3 años sin pelo. Y que había ido a todos los psicólogos y a todos los psiquiatras y a todos los médicos y que la niña seguía sin pelo. Y ya desesperada, pues me decía si podría yo recibirla, a ver si podía hacer algo con el asunto. Y digo, hija, pues no lo sé, pero la recibo encantado y haremos lo que podamos, ¿no? Y yo recuerdo que vino la madre con la niña y estuvimos charlando un par de horas, ¿no? Explicándole todo esto, haciéndole comprender por qué le había pasado lo que le había pasado, el valor que eso tenía, el hecho de que ella no tenía ya ninguna lesión física de nada, lo que tenía era una lesión emocional y sentimental que tenía que, de alguna manera, sanar a ese nivel, pero no al nivel físico, porque no tenía ninguna secuela física, ¿no? Y que en cuanto la niña comprendió todo esto y escuchó un par de talleres de Gerardo y un par de conferencias mías y la mente le hizo clic, pues a las 3 semanas empezó a crecerle el pelo. Y ahora tiene una melena esplendorosa, ¿no? Y llevaba 3 años de terapia psicológica sin resultado, porque no había hecho un cambio de perspectiva arriba y no había comprendido el valor, o sea, por qué había pasado lo que había pasado, ¿no? Una vez que comprendió por qué había pasado lo que había pasado y hizo el cambio de perspectiva, pues ya se arregló todo para abajo mucho más rápido, ¿no? Entonces, vamos, de ese ejemplo tengo, de esos ejemplos tengo varios, ¿no?
pero os he puesto este porque es uno de los más claros y chocantes, ¿no? que me han ocurrido. Muchas gracias, Gonzalo. Para terminar con las preguntas que nos han mandado, nos dice una señora, es una pregunta sobre relaciones personales, que ¿Mm? parece que conforme va avanzando en el trabajo espiritual y en estas cosas, como que si se volviera antisociable o menos sociable, entre comillas, tuviera menos ganas de compartir según qué cosas. Y le llama mucho la atención que hay cierta como si dijéramos felicidad impostada, se ve mucho también en lo que son redes sociales, de cara Mm. así un poco al exterior. Y la pregunta es si la felicidad, desde un punto de vista espiritual, no te debería ser algo más sereno que como muy extrovertido o muy Sí, exagerado. sí. Vamos a ver. La respuesta a eso sí, sí a todo lo que has dicho. Vamos a ver. Primero, sí, la felicidad espiritual debería ser algo más sereno, aunque también debería ser algo nunca exaltado, siempre sereno, pero sí humoroso y sí un poco irreverente. La espiritualidad verdadera es hasta un poco irreverente. O sea, no pasa nada con contar un chiste verde, no pasa nada con reírle la gracia a alguien, no pasa nada con tener sentido del humor. Hemos venido a crecer disfrutando, no a crecer, con perdón de la expresión, con un palo metido en el trasero, ¿no? Entonces sí que es una felicidad serena, pero a su vez puede ser una felicidad divertida y activa y humorosa y divertida. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Nunca exaltada, pero sí divertida. Hemos venido a crecer disfrutando. Esto lo han dicho todos los maestros, lo dice Gerardo muy claramente, lo dice todo el mundo, ¿no? Que comprende la espiritualidad. Vamos a ver. La primera parte de la pregunta es si el avance espiritual hace o sea, que se afecten las relaciones sociales, ¿no? Vamos a ver. Lo que el crecimiento espiritual hace es que seamos menos dependientes y estemos menos apegados a las relaciones humanas. O sea, que nosotros nos hacemos más independientes, no sé si me explico, ¿no? Más autosuficientes. Lo cual no quiere decir en absoluto que no podamos disfrutar de las relaciones humanas positivas y, ¿sabes? Si no es que las rechacemos, no es que nos convirtamos en antisociales. Lo que nos pasa es que nos apegamos menos y las necesitamos menos. Y desde luego nos apartamos, delimitamos de las relaciones tóxicas, porque no sabemos que no nos ayudan en nada y que lo único que hacen es bajar nuestra vibración y retrasan nuestro crecimiento. Pero sin embargo, en esas relaciones humanas donde podemos ser de servicio, ¿no? Pues el crecimiento espiritual nos lleva a incrementarlas, a hacerlas con más interés, dando lo mejor de nosotros mismos, con más intensidad, ¿no? O sea que es un arma de doble filo. Por un lado, sí es verdad que nos dejan de interesar las relaciones sociales, digamos, superficiales o inconsecuentes o estúpidas, ¿no? Y no te digo las tóxicas, pero también es verdad que las relaciones sociales positivas, pues hasta las tomamos con más conciencia, ¿no? Y con más interés. Eh, Eso yo creo que es el efecto que esto produce, ¿no? Es cierto que hay una etapa inevitable, ¿no? Cuando empezamos a crecer espiritualmente, cuando se despierta el alma se despierta, empieza a tomar más control sobre nosotros y el ego empieza a quietarse, que hay una tendencia al principio, ¿no? Y esto os habrá pasado a muchos de vosotros, estoy seguro, a mí me ha pasado, que es como de perder interés por el mundo, ¿no? En general, ¿no? Oye, que vamos, me apetece viajar, viajar, pero coño, ya lo puedo ver por YouTube, ¿no? Ahora con lo bien que estoy aquí tranquilo, meditando, ¿no? Que voy a cogerme 7 colas, 14 aviones, ruidos, ¿vale? O oye, el cine y tal, yo 20 años sin ir al cine, pero eso no me impide ver una buena película si un día me apetece en mi casa tranquilo o con mis nietos, ¿no? O sea, que sí que hay al principio una pérdida de interés por las cosas mundanas que antes nos interesaban o nos atraían, ¿no? Pero eso tampoco debe preocuparnos mucho, porque según va avanzando el proceso de crecimiento espiritual,
el volver a bajar al mundo cuesta menos que antes. No sé si me explico, ¿no? O sea, es curioso. Al principio cuesta, ¿no? Pero luego, según vamos avanzando, resulta que vuelve a costar menos bajar al mundo. Lo que pasa es que cuando volvemos a bajar al mundo, lo hacemos con un telón de fondo diferente, ¿no? Pero eso es todo, ¿no? Entonces, creo que el proceso funciona así como te he dicho, ¿no? Pues, Mira, vamos a darle la palabra a sí, Fabián, que levantó la mano hace rato. Va a muy hablar bien. realmente, es un amigo de él, Dimitri, que O- él tiene poco tiempo en este estudio y tiene una pregunta. ok, cómo no. Adelante, Dimitri. Y hola, Fabián. Hola. Ya, ok. Buenas tardes. Mi gran pregunta sería, de acuerdo a su experiencia, ¿qué debo yo de hacer para poder ser una persona que trascienda en el sentido espiritual, mental y físico? Bueno, pues tu pregunta es qué debes hacer para ir trascendiendo esos niveles, ¿no? Pues mira, es una pregunta parecida a la que me hicieron la pregunta al principio de la charla, ¿no? ¿Qué actitudes, qué puedo yo hacer, cuáles pueden ser mis actitudes, ¿no? Para poder, para poder crecer más rápidamente, ¿no? Y sufrir menos y ser más feliz y hacer el crecimiento más eficiente. Entonces yo te vuelvo a repetir un poquito casi lo que dije al principio, si me permitís, ¿no? Que es, intenta hacer real en ti la realidad espiritual. O sea, ¿para ti es real que tú eres un alma o es algo que solo lo crees o que te lo han contado o que, ¿sabes? O sea, es lo real, ¿no? O sea, eres un alma. No sé si me explico y tienes que tener esa convicción. O sea, tienes que intentar hacer en ti real la realidad espiritual, ¿verdad? Y porque fíjate, hay mucha gente que tiene fe religiosa pero no hace real la realidad espiritual en su mente y al mismo tiempo que puedes tener fe religiosa, puedes tener una visión muy fisicalista de la realidad, ¿no? Muy materialista, ¿no? Tienes que ir intentando con la mente, bueno, pues reprogramándola, ¿no? Para darte cuenta que la verdadera realidad es la realidad espiritual. Mira, uno de los últimos líos que me he metido, me meto en muchos líos, demasiados, pero uno de los últimos líos que me he metido es que estoy en el consejo asesor de unos físicos de la NASA que han hecho un hub de consciousness para estudiar la conciencia. Y hemos tenido ya varios Zooms hablando de la conciencia, la física cuántica, en fin, el alma, la multidimensionalidad del ser humano y todo eso, ¿no? Y fíjate que estos científicos no es que estén proponiendo, sino que yo te diría que están demostrando que vivimos en una simulación, ¿vale? O sea, que es que esto que tú y yo creemos que es real, la mesa que estoy tocando, la conversación, no es real, es simulado. Lo dice el Bhagavad Gita, como dije al principio de la charla, ¿no? Que siempre he dicho que la realidad física es ilusoria y que le dice Krishna a Arjuna qué difícil es salirnos de la simulación que yo, Dios, he creado, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, si no es muy difícil, ¿no? Trascender el cuerpo físico y la mente y tal. Y luego, las otras dos cosas que te comenté, eh, aumenta tu paz interior, o sea, acepta la realidad para aumentar tu paz interior. Cuando aumentes tu paz interior, subirá tu vibración y entonces ya serás capaz de ver esto con claridad, no te lo tendrá que decir nadie, ya lo verás tú. O sea, si yo os pregunto a todos vosotros si existen los pensamientos, me vais a decir que sí, ¿no? Digo yo, ¿hay alguien que me diga que no existen los pensamientos? No. Y ahora yo os pregunto, ¿y por qué sabes que existen los pensamientos? ¿Has tocado alguno alguna vez? ¿Sabes a qué huelen? ¿De qué color son? ¿Cuánto pesan? Me diréis, ni idea. ¿Ok? Entonces digo, coño, pues si no los has tocado, no los has olido, no los has visto, ¿por qué sabes que existen? Y me contestarás, porque experimento sus efectos. No, no hay otra manera de saberlo. Como le preguntes a un perro si existen los pensamientos, te dirá que no, porque ni los huele ni los toca tal, y además no experimenta los efectos, ¿no?
Pues con esto de la espiritualidad pasa un poco como con los pensamientos. Es decir, nosotros hasta ahora a través del ego hemos desarrollado la sensibilidad, ¿no? De alguna manera, de poder experimentar los efectos del pensamiento, cosa que un perro no. Los místicos han desarrollado su sensibilidad, por así decirlo, de poder experimentar las realidades espirituales con la misma certeza y convicción que nosotros experimentamos el pensamiento. Entonces, cuando eso nos ocurre, se acabó. Ya no hay más dudas, preguntas ni follones, ¿no? Entonces, para que eso pueda ser posible en nosotros, tenemos que aumentar nuestra vibración para que nuestra energía, que vibra ya más alto, pueda conectar con esas realidades espirituales directamente, ¿no? Pero para que eso sea posible, tenemos que aumentar nuestra paz interior, hasta que alguien listo se haga multimillonario inventando una máquina que pueda enchufar en el ombligo de la gente y subirle la vibración, ¿no? Hasta que eso ocurra, la única forma de hacerlo es a través de la paz interior. Y para tener paz interior necesitas comprensión espiritual, necesitas aceptación de la realidad y necesitas autorresponsabilidad y no victimismo. Además, así como otras veces me había hecho preguntas que te he dicho, mira, esto no estoy seguro, es mi opinión, ¿vale? Esto sí te digo que estoy seguro. O sea, que si tú aumentas tu aceptación y tú aumentas tu autorresponsabilidad y abandonas el victimismo, entonces eso te va a subir la paz interior y eso te va a hacer experimentar las realidades espirituales con la misma claridad o más que ahora experimentan los pensamientos. Y si no aumentas tu vibración, podrás creer en las realidades espirituales, pero no podrás experimentarlas. Y bueno, y la mejor forma es la constancia en esto, ¿no? Seguir Ah, no, aquí, claro. entender, reunirnos, conversarlo, profundizar y ver experiencias y todo. Vamos a darle, Leer, escuchar a Gerardo, a otros maestros, al que podáis, al que más os resuene. Oye, porque ten en cuenta que esto también, os lo digo sin que me lo hayáis preguntado, porque creo que es importante que lo comprendamos, ¿no? Vamos a ver. Yo he llegado a una conclusión, que esta es mía, no se la ha escuchado a nadie más, ¿eh? O sea, no lo dice Gerardo, ni Buda, ni nadie. Esto es una cosa mía y por lo tanto, como no tengo el soporte de otros maestros mayores que yo, pues puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo he llegado a comprobar, o creo haber comprobado lo siguiente. A veces hay personas que tienen el mismo nivel de conciencia, es decir, la misma vibración. ¿Ah? Pero, ¿qué es un ciclo? Un ciclo tiene una cresta y un valle. ¿Ok? Todo ciclo tiene una cresta y un valle. Eso está explicado en los libros de física. ujú, Fíjate que yo puedo tener una vibración que mi cresta esté aquí y que mi valle esté aquí. Y otro puede tener la misma vibración que yo, pero resulta que está el pico aquí y la cresta aquí. Y entonces eso es lo que decimos a veces, tengo química, ¿no? Con esta persona, ¿sabes? Pero realmente no es química, es física, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que puede haber un maestro espiritual que sea del mismo rango que otro maestro espiritual, no sé si me explico, ¿no? Pero que por alguna razón sus picos y sus valles coincidan más con los nuestros propios. Y entonces a lo mejor resulta que a mí me sirve más escuchar, yo qué sé, a Gerardo que a Buda. Y a otro le puede ser más eficaz escuchar a Buda que a Gerardo. Los dos van a decir lo mismo, pero a lo mejor lo van a decir con distintas palabras, de distintas formas. Bueno, pues que tampoco os preocupéis porque tú digas, hombre, es que a mí esto que dice este tío no es lo que más me ayuda. Mira, me ayuda más cuando escucho a este otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si te ayuda más y te da más paz escuchar a ese otro, escucha a ese otro. Porque en el fondo los dos te van a decir lo mismo, pero te lo pueden decir con distintas palabras, distintas maneras, tu energía sentirse menos atraída por la del otro porque no coinciden los picos y los valles, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Entonces a mí me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, todo lo que dice Gerardo me elijo y me entra como un guante, no sé cómo explicarte, es una cosa fenomenal, ¿no?
Y a lo mejor me pongo a escuchar a San Juan de la Cruz, que puede ser superior a Gerardo Smerling en nivel de conciencia, incluso, pero por lo que sea, pues él tiene una manera más poética de decirlo y yo, pues la verdad es que en mi vida soy empresario, no poeta, ¿no? Y entonces, pues hay ciertas cosas que me parecen, o sea, no sé, ¿no? Que en esto es verdad lo que dice Doriana, tenéis que reprogramar la mente muy profundamente y por lo tanto hay que dedicarle tiempo, intención, repetición, ¿sabes? Porque es así, como todo lo demás en la vida, como quieras aprender a tocar el piano, te va a pasar lo mismo, o como quieras aprender a jugar al golf, ¿no? Es repeticiones, entrenamientos, pero entrénate con el profesor, entre comillas, que más resuene contigo, ya está, y no pasa nada, ¿no? Muy clarito. Vamos a darle la palabra a Fanny, Gonzalo. A ver, Juan, hija, Hola Gonzalo, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Eh? Bien, bien. Tiempo sin verte, hombre. Sí, tiempo sin vernos. A ver si regreso por Estás mí a mí. perdido, Pero es por que, aquí hija, te estoy estamos aquí secuestrado, no extrañando. sabes el follón que tengo encima. Pero bueno. Ven pronto, ven pronto. Sí, sí, Mira, Gonzalo, dile. explícame, explícanos un poquito más, ¿cómo es eso de que el futuro tiene tanto poder causativo en el presente como el pasado? Uh, Dios mío. Vamos a ver. Eso es verdad y eso lo ha demostrado la física cuántica. Pero entenderlo racionalmente es muy difícil para nosotros, ¿no? Porque claro, yo estoy acostumbrado a saber que si anoche me he bebido 5 botellas de whisky, pues hoy voy a ¿No? levantarme con resaca, ¿no? El pasado, por Pero, supuesto. claro, el pasado por supuesto, pero cómo las 5 botellas de whisky del mes que viene estén afectando mi presente hoy es algo que mi mente no puede comprender, porque la mente ha sido entrenada en causa y efecto, ¿no? Pero es verdad que la física moderna ha demostrado, sin ningún tipo de discusión ni duda, de que el futuro tiene el mismo poder causativo sobre el presente que el pasado. Esto es porque en las partículas atómicas, ¿verdad? Se puede ir para adelante y para atrás en el tiempo. Y nosotros realmente estamos hechos de partículas atómicas, ¿no? Porque si no, no existiríamos. O sea que todo esto de o sea, a veces da la sensación de que la física cuántica, la que estudia las partículas elementales, es totalmente contraintuitiva, ¿no? Con lo que pasa en el macromundo, ¿no? Y esto está sujeto todavía hoy a muchas interpretaciones y hay muchos científicos y pensadores pues intentando poner sentido en estas cosas, ¿no? Pero experimentalmente se ha demostrado que eso es así. Entonces, hija mía, ¿cómo más te lo voy a explicar? Pues es que ni yo mismo lo entiendo, en el sentido de que sé que es así, tengo que aceptar el hecho que es así, pero todavía no comprendo todos los mecanismos en juego, ¿no? O en cuestión, ¿no? Pero vamos, ni yo ni nadie, ¿no? O sea, Claro, ya lo exacto, exacto, comprenderemos. sí, sí, Lo sí, sí. importante es Lo que importante es tiene que poder comprendamos causativo. que es así Ok, y que aceptemos que es así porque es una verdad científica. ok. Pero cómo se produce ese mecanismo, no lo sé. Me responde. Mira, cuando yo era joven, yo siempre me preguntaba eso que me habéis preguntado antes, ¿no? De la justicia, la injusticia, por qué unos sí y otros no. Yo siempre me preguntaba, pero bueno, ¿qué tiene San Pablo de especial, ¿no? Que era un criminal, ¿no? Y que de repente lo tiran del caballo con un rayo de luz y, joder, se levanta siendo un místico, ¿no? Digo, coño, ¿por qué no me hacen eso a mí? Y me han roto el proceso. ¿Qué tiene San Pablo que no tenga yo, ¿no? Me preguntaba yo cuando era joven. Ahora, esto me da una posible explicación. O sea, es decir, una vez que se levantó del suelo, después de caerse del caballo, ¿no? Tuvo una dedicación tan intensa y extraordinaria, ¿no? Tanto al crecimiento como al servicio y al apostolado, que a lo mejor ese que iba a ser ese futuro suyo lo hizo correspondiente con un cambio más rápido en el Claro, presente. No sé si, claro, digo, una perfecto. explicación que se me ha Claro, ocurrido, claro. ¿no? Pero Sí, sí, como, sí. pero que podía ser un ejemplo de esto, ¿no? Y que el Pero universo claro, lo lo que sí sabe, es que Dios no es injusto y no le sabe ama más todo. a Pablo Claro, que a ti o a mí o al otro, claro. ¿no? Y entonces, si unos tienen, ¡boom!, esos cambios tan rápidos y otros nos lleva todas unas vidas el progresar,
pues a lo mejor es porque lo que no sabemos es cuál va a ser sabe, el comportamiento futuro, ¿no? Y que eso pueda tener un efecto sobre el presente, ¿no? Correcto. Por Perfecto. ejemplo, ¿no? Pero En el digo, Sí, sí, libro, sí. una cosa muy bonita también que viene en el libro de Isaías, que es como una cosa muy antigua, no tiene que ver con la física cuántica, ¿no? no, Pero no, dice, te llamé por tu nombre antes de que estuvieras en el seno de tu madre. Es decir, claro, hay una cuestión en la espiritualidad también donde el espacio-tiempo no, o el tiempo no es lineal, no se mueve como claro, se mueve aquí, o eso de nacido del Padre antes de todos los tiempos, es decir, ahí se sí, rompe la espacio-temporalidad y eso también la espiritualidad lo recoge. Ahora lo recoge la ciencia, pero la sí, sí. espiritualidad lo lleva recogiendo también un montón de tiempo, o sea que es bonito esa parte también. Pues también es así, o sea que, pero vamos, Listo, gracias. Te no. te esperamos pronto. Y a ver si puedo, si voy para allá. Sí. Sí, porque apenas llegues a Miami, te sale uno presencial. Ah, vale, vale, vale. Pensé que alguien me iba a secuestrar o algo, pero no, 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 no. Bueno, también uno nunca Encantado. sabe. Hay potencialidad. Potencialidad de Mira, cualquier cosa, ¿no? de Sí, sí. cualquier cosa, dependiendo. Mira, vamos a darle la palabra a Elisa. Gonzalo, mi pregunta va relacionada un poco al tema del servicio. Sí, Eh, os- entiendo y hemos escuchado mucho un poco el tema del servicio y sabemos bueno, el servicio es una de las cosas, digamos que en todo este camino más avanzadas que uno puede o va a llegar a ser, pues. Pero en mi caso, yo tengo una compañía que tiene como varias áreas, es de producción y tiene área productiva, tiene área de ventas, tiene área de logística, área administrativa. Y pues yo veo constantemente muchos roces entre las áreas, entre las gerencias ujú, bueno, yo tengo y estoy, mi socia en esta compañía también está en este tema con Grandes Meli, está en esta conferencia también, Marianela García. Tengo 2 años ya con el grupo, con Doriana, y bueno, hay muchas cosas que veo que pudiera hacer como servicio allá, pero ninguna de estas personas me ha pedido que haga claro, servicio allí, ni están relacionadas con ningún tema espiritual, ni tiene nada claro. que ver. Entonces, es como no saber exactamente si es como un Sí. ego mío querer ir a hacer el servicio No, 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 no. porque, Entiendo o lo si que realmente lo pudiera hacer. No sé sí. si en tu compañía tuviste Sí. alguna experiencia con Vamos a ver. eso. Sí, sí, uy. Experiencias para dar y tomar. ¿Qué? Vamos a ver. Eso es así. Pasa en todas las compañías del mundo. Pasa porque las personas que gerencian esas distintas áreas son egoicas. No son conscientes del todo de que la empresa en el fondo lo que tiene es un propósito común, que es hacer unos productos buenos y vendérselos bien a los clientes, ¿no? Y para ello es necesario todas las áreas, porque si el área de producción no funciona bien, pues el producto es malo, pero si el área de marketing no vende bien, pues entonces el producto se vende peor, aunque sea bueno. Pero claro, si el producto es malo, a los de marketing los destrozas, porque te lo venden una vez, pero la segunda no repiten la venta. Luego la administración tiene que tener todo en orden. Bueno, Así todo es, eso. Así, así entonces, es. entonces, como eso es así, eso solo tiene una solución, que pongas como gerentes de esas áreas a personas de más nivel de conciencia, Mm, que estén más acostumbradas a cooperar, no a competir, a no echarse las culpas unos a otros, uy, a mí no me pagan por esto, porque esto es el área de otro, ¿no? Entonces, eso solo se resuelve con el nivel de conciencia. Pero aquí tenemos que aprender que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no es para ti necesariamente una oportunidad de servicio. Si tú eres la dueña de la empresa y la que haces cabeza, es una necesidad para ti poner orden ahí. Es como si tú fueras un general del ejército y uno fuera por un lado y otros fueran por otro y no... O sea, un momento, que esto no es servicio, que yo soy el general, tú eres el capitán y esto tiene que quedar así resuelto, ¿vale? El servicio es un servicio de aprendizaje espiritual cuando te lo solicitan.
Eso no es lo mismo que como dueña o cabeza de una empresa tengas que poner orden en ella. Y eso no es un servicio, eso es poner orden en un sitio donde hay desorden para el bien de la empresa. Y hay veces que, por desgracia, pues hay que despedir a una persona pues porque desordena la empresa. No sé si me... o sea, Sí, eso hay que darle al César lo que es del César, como dice el Evangelio, y a Dios lo que es de Dios. Mira, yo tengo la siguiente experiencia en mis empresas, ¿no? Como yo hice un máster y tal y cual y no sé qué, pues cuando era joven estaba nubilado con eso de los másteres y había aprendido mucho y me parecía tal. Y cuando creé mi empresa, pues empecé a fichar a muchos másteres, ¿no? Y gente con un currículum fabuloso y con preparación técnica buena y tal. Pero al poco tiempo, a los pocos años, me di cuenta que esas personas sí, sí, sabrían mucho de lo que sea, pero que me destrozaban la empresa por dentro, con las luchas entre unos y otros y las competencias y la no cooperación, etcétera. Y entonces llegué a una conclusión y dije, mira, en el futuro voy a fichar a personas de mayor nivel de conciencia, aunque tengan menos preparación técnica, y ya les daré yo la preparación técnica, porque me resultaba más fácil enseñar técnica a niveles de conciencia más altos que enseñar conciencia a los técnicos. mm, ¿Explico? Y entonces cambié de política de contratación. Entonces, o sea, esas personas a ti no, a lo mejor no te han pedido el servicio y entonces tú no tienes que prestarles un servicio que no te han pedido, pero sí debes resolver como dueña de la empresa o como cabeza de la empresa el hecho de que no haya cooperación entre las distintas áreas. Sí puedes intervenir. ¿Me mm, explico? Incluso puedes, como te digo, hasta llegar a prescindir de alguna persona y cambiarla por otra que sí aumente la cooperación. O sea, pero no te lo plantees como un servicio. Eso se llama gerenciar una empresa. No es un ah, servicio espiritual. ya. No, yo pensaba que podría, o sea, cuando veo las discusiones, no sé, hablar, por ejemplo, de la armonía, de este Sí, tipo de sí, cosas que, claro, por que a lo supuesto. mejor uno pudiera crear algún nivel de Sí, conciencia sí, allí, sí. Bueno, elevarlo, pues. puedes intentarlo. No te auguro mucho éxito, pero ojalá me equivoque y lo tengas. Pero ahí sí puedes intervenir. Ahí no tienes que esperar a que te lo pidan. Porque ahí vas con dos propósitos. No solo el propósito de ayudar espiritualmente a alguien, sino con el propósito de resolver un problema en la empresa. Así es, de acuerdo. Así es, claro. Entonces tú primero resuelve el problema en la empresa. Dale al César lo que es del César. Y luego si puedes y te lo admiten y es posible, pues ojalá puedas ser de servicio y explicarles la armonía y las ventajas de la cooperación y lo que es el ego. Si te lo admiten, fenomenal. Pero no debes quedarte pasiva porque no te hayan solicitado el servicio, porque ahí estás en otras circunstancias, en otro setting. No sé si me explico, ¿no? Ujú, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, es lo que hemos venido haciendo. Vale, Sí. gracias. Ujú. Vamos a darle la palabra a Rosana Gonzalo. Ujú. Hola, hola, buenas noches a todos. Gonzalo, muchas gracias por estos espacios. Carmen, hoy te ves guapísima, ese color me encanta cómo te queda. Perdonen que entré tarde y no sé si ya hablaron de este tema. Mi pregunta está más relacionada con la función. Gerardo, la función dice, bueno, es aquello que nosotros hacemos para ganar nuestro sustento. Ujú. Y entonces él también explica que cuando egoicamente decimos, no, es que esto no es lo mío, a mí lo que me gusta es pintar, por ejemplo, y me voy a pintar y cambio de función, entonces muy probablemente no nos va a fluir económicamente porque esa no es mi función. El universo quiere que yo siga haciendo lo que hacía antes porque allí es donde tengo algo que aprender. Ujú. Ok, pero ¿qué hay? Y te lo pregunto porque en algún momento o varias veces has mencionado un poquito, ¿y qué hay cuando uno lo habla de mí, ¿no? En mi Ujú. caso particular, yo tengo mi función. A Ujú. mí siempre me ha gustado trabajar. Yo empecé muy temprano a trabajar. Me gusta, siempre me ha gustado porque soy un poco ermitaña. Entonces, trabajar a mí me da la oportunidad de conectar o de interactuar con otras personas. Me siento útil, aprendo cosas nuevas.
Entonces yo siempre he dicho, yo voy a trabajar toda la vida porque el día que yo deje de trabajar, ese día me muero, porque a mí me gusta trabajar, yo disfruto trabajar. Pero desde hace como año y medio, o quizás dos, he empezado como que en algo de que es que no me siento bien, hay algo que ya no me gusta, que no sé, es como interior, es algo desde adentro como que no quiero hacer, no quiero hacer. Pero entonces me pongo a reflexionar, ¿pero qué es? Y yo digo, bueno, tengo un jefe estupendo, con un buen nivel de desarrollo de conciencia, es eso, estoico y tal. Tengo jefes, compañeros súper colaboradores, maravillosos. Me siento que soy bien remunerada. O sea, todo es como que perfecto, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar, digo, bueno, este es el empleo que un montón de gente desearía tener, Ujú. pero no me siento feliz. Y entonces he No, entrado como en un conflicto de, ¿será mi ego? ¿No? Como que, no. ¿no? Cuánto tiempo llevas en esto del crecimiento espiritual? Llevo varios años, Claro. llevo unos 8 años. Ujú. Mira, igual que me han preguntado antes por las relaciones sociales, ¿no? Y cómo hay Ujú, una cierta pérdida de interés, ¿no? En las relaciones sociales, a veces cuando uno empieza, ¿no? El camino de la espiritualidad. Lo mismo suele pasar con el trabajo profesional. Tengo miles de casos de gente que le pasa eso, ¿no? Que ujú, estaban muy centrados en su trabajo profesional, que les encantaba, que además justo les ayudaba, todo esto que tú has dicho, ¿no? A crecer, a tratar con gente, a aprender cosas nuevas, bueno, a tener experiencias, pero cuando han empezado a tomarse más en serio y a profundizar en su crecimiento espiritual, han empezado a perder un poco de interés, ¿no? Por el trabajo profesional. Eso pasa y es normal que pase. No es tu ego, es que tu crecimiento espiritual ha despertado al alma y el alma pues también tiene otros intereses, ¿no? Y ujú. otras inclinaciones, ¿no? Y propósitos. Pero bueno, mi consejo es que de momento tienes que trabajar porque te ganas la vida con ello. Además, eres lo suficientemente sabia para darte cuenta que estás en un sitio generalmente positivo y que mucha otra gente querría estar ahí. Y nada, yo te animo a que sigas dando lo mejor de ti misma cuando Ujú. estés en el trabajo, ¿verdad? Y que, bueno, que tu crecimiento espiritual, pues también te centres en ello más, pues cuando tienes tus momentos de relax o de descanso, ¿no? Y ya verás por dónde te lleva la vida y por dónde te lleva la ley. ¿Sabes lo Vale. que te quiero decir? Entonces, no me parece que sea un problema grave. Ujú, Este tema me lo ha dicho mucha gente, tú no eres la primera, ¿vale? Y creo que a mí mismo me pasó también. ujú. Entonces, creo que es, bueno, es parte de los síntomas del crecimiento y yo que tú no me preocuparía mucho, seguiría de momento dando lo mejor de ti misma en el trabajo y ya verás por dónde van las cosas, ¿no? Vale. Sí, yo este año ya comencé abriendo un grupo que tenía tiempo, como 2 años, pensando en abrir un grupo, en compartir la información de Gerardo, como lo que hacemos en Sumando. Claro, 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 Y abrí un perfecto, grupo también donde estoy cada 2 semanas dando charlas y me fenomenal, encanta. Ya claro, empecé por y claro. entro a Sumando y todo esto y Pasa sí, que es como llevar, claro, pero es un poco como llevar dos sombreros, ¿no? Primero tienes sí, un, exacto. pones otro sombrero, vale, pero todos empezamos así. Ujú, Puede llegar un momento en que ya la vida te lleve, pues, pues a una dedicación más digamos, completa al servicio. Y claro que te encanta porque es mucho más satisfactorio que andar mirando, yo qué sé, balances, márgenes, comisiones o lo que sea, ¿no? Y entonces, según sigas avanzando espiritualmente, pues llegará un momento en que posiblemente el trabajo profesional te parecerá como jugar a los indios, ¿no? Y dirás, pero bueno, ya de pequeña jugué a los indios o a las muñecas o lo que sea, ¿no? Y ahora pues ya soy más adulta y me dedico a otras cosas, ¿no? Entonces, pero deja que eso sea natural, ¿verdad? No te sí, preocupes, es normal. Y si es tu misión, mira, la función suele estar más relacionada con el destino. sí, Y solo cuando una persona crece mucho de nivel de conciencia, la función suele coincidir con la misión, ¿verdad?
Ujú, Pues entonces, es un poco como lo que me decías del pintar. Si en un futuro, pues tú te puedes ganar la vida siendo de ayuda espiritual a otras personas, o te toca la loto y ya no te hace falta ganarte la vida, y puedes abandonar tu trabajo como función, ¿vale? Pues lo abandonas y te dedicas a dirigir grupos, a ayudar a los demás, a servir a todo el mundo y ya está. Pero ujú. mientras necesites los ingresos de ese trabajo para vivir, pues tienes que seguir en ese trabajo porque la ley te está indicando que todavía no es el momento de abandonarlo. Entonces, Perfecto. o cuando tengas suficientes ahorros, o cuando te toque la loto, o cuando la gente te pague $1000 la hora de sesión, entonces ya puedes cambiarte. Vale, ok, muchas gracias. Y nada, Ahora te pregunto yo un detallito, Gonzalo, después le damos la palabra a Saúl. sí, Cuando uno en esto tú cambias tu propósito, es decir, yo estoy con una misión de servicio, pero yo haciendo el servicio decir, ay, mira, a través de este servicio que estoy haciendo, que es misión, puedo sí, ganar dinero o puedo ser famosa. Ay, sí. y te pierdes en el propósito interno original, que yo creo que ha pasado a Sí. muchos, ¿no? Pero eso ya no es servicio. Eso Claro, es, no, eso es un trabajo profesional con un producto espiritual en vez de con Coca-Cola. y por eso a muchos se les ha bloqueado a la larga, ¿no? Cuando tu Bueno, pues sí, propósito claro, interno cambia. claro, claro, pero es como todo, ¿no? O sea, si estás en el tercer nivel de conciencia, tú tienes que vivir de algo, tienes que tener una función. Y o vendes información de Gerardo Smedling, o vendes acciones de bolsa, o vendes chuletillas de cordero. Quiero decir, todo el mundo vive de vender algo, ¿no? Eh, para obtener ingresos. Entonces, si tú ya estás en el cuarto nivel de conciencia y tu propósito es de servicio puro, puede que tengas una de dos circunstancias. Circunstancia una, que la ley ya te haya dado los recursos antes en tu vida para que puedas olvidarte del tema y dedicarte al servicio sin cobrar. Dos, que la ley no te haya dado los recursos antes y tengas que cobrar por tu servicio, que es perfectamente válido. Lo que pasa es que ahí tienes que mantener puro el propósito, porque es más fácil mantener puro el propósito cuando no cobras. O sea, yo, por ejemplo, como no cobro, yo digo, mira, o doy esta charla o me tumbo bajo una palmera, ¿sabes? Entonces, evidentemente, es más fácil mantener el propósito puro en el sentido de que la alternativa es tirarme bajo una palmera, ¿no? Pero si yo tuviera que cobrar por mi servicio, me dedicaría a lo mismo que me dedico ahora, pero cobrando. ¿Entiendes? Y lo que pasa que, claro, ahí tendría que tener una finura, o sea, una atención puesta en el tema de que, claro, no se convierta eso en lo que no es servicio. No sé si me... Pero No, no te es explicas imposible, porque pero no es imposible. Es decir, yo conozco mucha gente y además se lo recomiendo a mucha gente. Digo, mira, en vez de vender Coca-Colas, vende información de Gerardo, pero tú tienes que cobrar porque la ley no te ha dado los recursos para mantenerte a ti o a tu familia sin cobrar. Y entonces prefiero que cobres por dar un taller de Gerardo que cobres por producir aluminio. No sé si me explico, ¿no? Ahora, cuando cobres por dar un taller de Gerardo, concéntrate en mantener tu propósito puro, que el dinero no sea tu primera intención, sino que tu primera intención sea el servicio y el dinero sea una consecuencia de ese servicio, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Pero se puede ser de servicio y se puede cobrar, sí. es mucha madurez o digamos mucho crecimiento espiritual el mantener el propósito en ese mundo, ¿no? O sea, yo pienso que eso le toca a gente muy con experiencias más elevadas, porque no es Sí, fácil. sí. Hay gente que No, se no, pierden, voy a hacer cursos de coaching, voy a claro. poner las redes más increíbles, Sí, voy sí. a hacer una cuestión sensacionalista en una Sí, presentación sí, mío, claro. Hay gente ¿sabes? que está pendiente de si han visto su vídeo 5000 o 500.000, o de si, pero eso en el fondo es ego, ¿no? O sea, Eh, eso es. Pues entonces tú lo que tienes que hacer es servicio sin ego, aunque cobres. es un buen Oye, a ejercicio. lo mejor es un aprendizaje, como tú dices, más difícil Eh, todavía que hacer servicio sin cobrar.
Pues Claro, sí, pero el servicio hay que aprenderlo, ¿no? hay que Y hacerlo. claro, es Vamos a parte de... darle la palabra a Saúl González. Gracias, Gonzalo, y Ah, gracias a todos por el tiempo y por esa energía espiritual tan bonita compartida acá que recarga. Estaba escuchando atentamente la pregunta del pasado y el futuro, cómo afecta al presente. Y es como un comentario y pregunta, Gonzalo, al mismo tiempo, como sabes en lo que hago. eh, yo creo que todos somos energía y la energía claro. de la expectativa del futuro, con esa E recarga, también puede descargar. Y la energía del pasado, o sea, la experiencia, con la E Claro. también recarga o puede descargar. Y creo que la situación es cómo maneja la energía vital de hoy, sabiendo que tienes la polaridad pasada y la futura, que carga o descarga, y cómo en realidad te mantienes recargado o recargada. A mí me cuesta a veces trabajo porque visualizo lo que quiero y en el cambio de mi vida, hablando de servicio, ahora cambiando nuestra compañía, nuestro programa, en cómo le puedo servir a las personas y cómo les sirve esto para su beneficio. eh, ¿Cómo manejas? Y la pregunta es, ¿cómo manejas el mantener tu energía de hoy constante y aceptando la realidad como es, sabiendo que estas dos fuerzas que en mi caso afectan, ¿no? O el pasado porque hayas hecho esto o porque vas a hacerlo diferente? Por ejemplo, ahora cambiamos precios, cambiamos todo porque es un servicio en realidad. Y aprendí una cosa, me dijeron, crea la herramienta y deja que las personas la usen, en vez de crear la herramienta y hazlo todo por ellos, que gastaba toda esa energía. ¿Cómo mantengo entonces, la pregunta es esa, cómo mantengo esa energía hoy fija en el presente, sirviendo con estas dos fuerzas que creo que me llevan para atrás, acordarme para adelante? Hay gente, esto depende de las personas, hay personas que les ayuda pues meditar, respirar, calmarse. A mí lo que me ayuda es la comprensión espiritual. No es que lo otro no me ayude o no lo practique, pero lo que más me ayuda es la comprensión espiritual para mantener la paz hoy. Digo a mí, porque tengo esa genética, no sé, pero otros pueden, ¿vale? Eh, para mantenerme en paz hoy, yo tengo que tener mi pasado limpio. Porque cuánta gente vive todo el rato o en el pasado con regret o en el futuro con angustia, ¿no? Entonces, yo tengo que tener mi pasado limpio. Mi pasado para mí está limpio. Yo miro para atrás y digo, joder, todos los errores que he cometido, seré un imbécil. Bueno, pero coño, eran necesarios para crecer. Claro, si volviera a vivir esas circunstancias con lo que sé hoy, pues hubiera hecho algo diferente, pero cuando lo viví no sabía lo que sé hoy. Y no sabría lo que sé hoy si no hubiera vivido esos errores, ¿no? Entonces, para mí están limpios. Los errores que yo he cometido me he perdonado a mí mismo. Los errores que otros han cometido conmigo, también los he perdonado, porque digo, coño, esto me ha pasado porque yo lo necesitaba para crecer. ¿Qué más me da que haya sido fulano, mengana, el tío de la esquina o el demonio el que me lo haya hecho? Al final, yo necesitaba que se me hiciese, ¿no? Con lo cual, de esas dos formas, yo tengo mi pasado limpio. Mi futuro es sin angustia porque mi futuro está en manos de Dios. Yo sé que me pasará lo que me tenga que pasar, que será lo mejor para mi crecimiento, que será más o menos agradable para mi ego, pero que en todo caso lo aceptaré y comprenderé su valor. Con lo cual el futuro no me angustia absolutamente nada. Y todo eso me permite centrarme en el presente, que es donde puedo actuar, porque yo no puedo actuar ni en el pasado ni en el futuro. Del futuro solo puedo rumiar, pero no puedo actuar, ¿sabes? Entonces, ahora es cuando puedo actuar, ¿vale? Aquí mismo, ahora mismo, estoy en vuestra conferencia, estoy dando lo mejor de mí mismo, ¿sabes? Y estoy soltando el resultado. Pues bueno, cada persona comprenderá lo que pueda comprender, lo que Dios quiera que comprenda, lo que sea, ¿no? Entonces no estoy angustiado porque todos los participantes vayan a comprender todo lo que se ha dicho. Oye, yo hago lo mejor que puedo en el presente. O sea, el consejo es este en todo trabajo profesional y en todo servicio. Aprendamos a dar lo mejor de nosotros mismos en el presente y dejemos los resultados futuros en manos de Dios. Y ya está. Ese es el secreto del trabajo eficiente, del trabajo bajo la ley espiritual y del trabajo y del servicio.
¿Me explico? Porque nosotros no sabemos, muchas veces hacemos las cosas bien, ¿sabes? Y con la mejor intención, pero los resultados pues no son los que queríamos. Bueno, pues es que a lo mejor no es lo que le convenía a las almas, ¿no? Que eso pasara, ¿no? Me acuerdo siempre de Gandhi y Pakistán, ¿no? Y lo pongo siempre como ejemplo, ¿no? Que Gandhi quiso parar, ¿no? Sacó a los ingleses de la India sin pegar un tiro. Fenomenal. Nadie más lo había conseguido eso en la historia, ¿no? Sacar una potencia invasora sin violencia de un sitio, ¿no? Pero cuando salieron los ingleses, los musulmanes quisieron separarse de los hindús y crear Pakistán y dividirse de la India. Y Gandhi se opuso a eso. Y tenía razón. Espiritualmente tenía razón. La espiritualidad es unitiva. Todos somos hermanos. A mí más, ¿qué más me da que tú seas católico, budista? Al final, si tenemos buena intención los dos, podemos convivir perfectamente y respetarnos, ¿no? Pero no hubo manera. Y él insistió, hizo varias huelgas de hambre y le pegaron un tiro. O sea, la ley se lo quitó de en medio porque él se puso muy terco en intentar hacer algo que era correcto, pero que en ese momento iba contra la ley, porque la ley universal necesitaba que esas personas tuvieran experiencias de tener que irse de su casa, de cambiar de país, de tal, o sea, aprender de ese error, ¿no? Entonces, por eso digo que tú dejas siempre los resultados en manos de Dios, incluso tú puedes crear el mejor producto, tener la mejor intención y haberlo hecho todo muy bien. Pero si Dios cree que esas almas todavía no deben aprender algo porque no es el momento, pues no va a servir para nada tu producto. No sé si me... Entonces, tú haz lo mejor que tú puedas, da lo mejor de ti mismo y deja los resultados en manos de Dios. Así no te preocupará el futuro, lo harás bien en el presente y limpia tu pasado con comprensión de que todo lo que te han hecho, todo lo que tú le has hecho a otros, todo eso es perfecto o no hubiera ocurrido. Y ya está, no hay más. Muchas gracias. Así Gracias, mantengo la paz en el presente. ¿Sí? Gonzalo, bueno, para la Hacemos otra en mayo, próxima. hacemos otra en mayo. Preguntar, o sea, haceros otra lista de Perfecto. preguntas, de lo que queráis tocar, de los temas que os apetezcan. Y el mes que viene, el día que os venga bien, me contactas y hacemos otra. Tú estabas diciendo que lo estamos haciendo bien, entonces nos Sí, das tu sí, apoyo. sí. No, no, total. Además es que es que lo capto, lo huelo, lo intuyo. O sea, hay una energía muy bonita en muchos de vosotros, ¿no? Veo las caras de algunos, otros no, porque tienen la cámara cerrada, pero vamos, veo la actitud, veo las sonrisas, veo que lo estáis haciendo de verdad en general muy bien. Todo eso es gracias a ti y gracias a No, 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 Carmen, no, de no, no. verdad, porque nos Esto, han guiado. que tengáis claro que esto es gracias a Dios. Eso es El que verdad. nos guía a todos y el que crea las correspondencias y el que, ¿sabes? Y a mí también me guió otro y tú guiarás a otros y esto no es, esto es gracias a Dios, ¿vale? Es Y a verdad. vuestra disposición y a vuestra apertura y a vuestro trabajo interior, es gracias a Dios y a vosotros y a todo el mundo. No, no hay problema aquí ninguno de nada, ¿ale? Tan Gracias Que a no Dios. le debe nada a nadie. ¿Qué? Qué bello lo que dices, Así es. Gonzalo. Gracias, Gracias. Gracias a Dios. Gracias, Gonzalo. Gracias. De verdad. Ay, ay, ay. Gracias a Dios. Eso. Chao.